Entonces, dame un ratito para compartir esto. Aquí. Uh, Ahí estamos. Ok, entonces, el día de hoy yo quería pues comenzar tal vez con una anécdota de mi familia extendida. La semana pasada nosotros estuvimos de visita en San Salvador con la familia de mi esposa, que ella es de la ciudad, San Salvador, y estábamos visitando los sobrinos. 17 años, otro tiene 14, y ellos son jóvenes, como la mayor parte de su generación, que han crecido en un ambiente que es sustancialmente diferente del ambiente donde yo crecí. Y no estoy hablando solamente bueno, yo crecí en Estados Unidos, ellos en El Salvador, sino un ambiente tecnológico que es significantemente distinto de lo que nosotros conocemos, de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, mucha gente, hay un montón de estudios sobre la cantidad de horas que se pasa enfrente de una pantalla cada día, la cuestión de adicción a las nuevas tecnologías digitales, a los celulares inteligentes, al internet, a los juegos, a la computadora en sí, al internet. Entonces, esto es un tema que no es nuevo, ¿verdad? Ha habido un montón de libros escritos sobre este tema. Sin embargo, yo considero, bueno, hace más o menos un mes, recibí la invitación para escribir un capítulo para un libro que se está publicando analizando el trabajo de uno de mis héroes intelectuales, el Ivan Illich, que hemos hablado de él en varias clases en el pasado. Y hacia el final de su vida, cuando ya su popularidad no era tan grande, no era tan conocido, él escribió un pequeño libro que mucha gente no conoce, que se llama En el viñedo del texto, ¿verdad? Y Illich pensaba que eso era su obra más importante, la obra favorito que él había escrito, que había investigado. Y en este libro, él hace un análisis de cómo era la transición hace más o menos 8 o 9 siglos, desde una cultura occidental que era altamente oral a una cultura literaria, ¿verdad? O sea, entonces él estaba viendo cómo es que la palabra escrita se infiltró en el mundo europeo en el siglo, estamos hablando en los 1200, ¿verdad? Y cuáles eran los efectos para las personas que vivían en este tiempo, ¿verdad? Obviamente, la transición a una sociedad altamente alfabetizada, la transición a la palabra escrita y la publicación como una forma de adquirir conocimiento, de entender el mundo, de estudiar, de interactuar con nuestro ambiente. eh, Fue uno de los eventos históricos de más renombre, ¿verdad? Uno de los momentos históricos que realmente creó un cambio fuerte, ¿verdad? Otros escritores refieren a estos momentos históricos como un momento bisagra, ¿verdad? Bisagra como una puerta que abre y cierre, ¿verdad? En estos momentos bisagra es cuando se cierra un momento histórico y da apertura a otro momento, ¿verdad? Entonces, si queremos ir más hacia atrás en la historia de la humanidad, el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Fue obviamente un momento de bisagra, ¿verdad? Un momento cuando el ser humano encontró cómo controlar uno de los elementos más básicos y fundamentales. Una vez que encontramos cómo usar el fuego, podríamos calentar nuestros hogares, podríamos cocinar nuestra comida. La capacidad de cocinar la comida liberó muchos más nutrientes que el cuerpo del ser humano podría absorber. Ese permitió que capacidad cerebral aumentara. Entonces, esta tecnología, en este caso el fuego, era un momento bisagra en el sentido que abrió muchos más horizontes, posibilidades, capacidades para el ser humano, ¿verdad? La revolución neolítica hace 6 a 10 mil años, cuando las sociedades de cazadores y recolectores
descubrieron que podrían guardar las semillas de algunas plantas, que podrían domesticar algunos animales, se dio lugar a que la civilización comenzara, o sea, que nosotros transicionamos como especie humana desde un grupo de personas nómadas a culturas mayormente sedentarias. ¿Verdad? Y eso en su lugar dio la capacidad a la división de labor, al nacimiento de la jerarquización de la sociedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia ha habido muchos momentos bisagras y Ivan Illich, en este libro que lo vamos a estudiar el día de hoy, identifica la transición de la cultura oral a la cultura literaria como uno de esos momentos bisagras. Y la razón de que Illich quería escribir este libro no era solamente interés histórico. Él, de hecho, fue historiador con un énfasis en la Edad Media, los tiempos medievales, ¿verdad? Era uno de sus intereses principales. Pero él le interesaba entender cómo era esta transición, este momento bisagra, clave en la historia, porque él postula de que actualmente, en el día de hoy, nosotros estamos transicionando a través de otro momento bisagra, ¿verdad? Este cambio que ocurrió, él lo sitúa más o menos en el año 1200, después de la Edad Moderna, ¿verdad? Em, este momento cuando transicionamos de la oralidad a la cultura literaria, a la alfabetización, desde 1200 hasta el día de hoy, eso ha sido como la forma principal el catalista de la humanidad, ¿verdad? Lo que impulsa y mueva la modernidad que nosotros conocemos. Sin embargo, él postula que hoy, en los últimos 20 o 30 años, estamos en otro momento bisagra, donde estamos pasando de una cultura literaria, una cultura basada en la palabra escrita, en la intelectualidad, en el estudio, a una cultura digital, ¿verdad? Él no, él murió en el año 2002, así que no, él nunca vio, me imagino, el término de nativos digitales, ¿verdad? Pero unos 20 años después de la muerte de Illich ya hablamos de generaciones que son conocidos como nativos digitales. Entonces, para comenzar la clase, yo quiero ver algunas estadísticas sobre esta transición de generación, ¿verdad? No quiero quedarme tanto en las estadísticas porque hay un montón de estudios que muestran esta transición, ¿verdad? Que estamos dejando atrás la palabra escrita, ¿verdad? Estamos dejando atrás la lectura, el estudio de la palabra del libro. En cambio, estamos descubriendo cada vez más el mundo digital, ¿verdad? Entonces, después quiero como Illich dice que la alfabetización, ¿verdad? El libro, la palabra escrita, la publicación, digamos, el estudio literario es una tecnología, ¿verdad? Y quiero como que estudiamos eso un poquito, porque para nosotros hoy en día, cuando escuchamos la palabra tecnología, tendemos a pensar solamente en inventos nuevos, ¿verdad? Cosas novedosas, más que todo aparatos electrónicos, digitales, etcétera. Pero en su significado más amplio, la tecnología abarca mucho más que solamente las manifestaciones actuales, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos qué significa realmente la tecnología y cómo es la alfabetización o la cultura literaria un ejemplo de un cambio tecnológico, ¿verdad? Después quiero enfocar nuestra vista en este momento histórico que Illich estaba analizando en el siglo XII, del cambio de la oralidad a la alfabetización. Y no solo, la idea, enfocarnos en eso, es para tratar de ver qué estaba cambiando, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en la figura de una persona, el Hugo de San Víctor, que era un monje en este tiempo, que estaba viviendo en este momento bisagra, en este momento tumultuoso del cambio de paradigma que guía a la sociedad. Y quisiera que tratáramos de sacar algunas lecciones de este momento histórico para relacionarlos al momento bisagra actual que nosotros estamos viviendo. Eso del transición al mundo de la palabra escrita al mundo digital, ¿verdad? Entonces comenzamos con un poquito sobre
¿Cuál es esta transición hoy en día que estamos viviendo, verdad? Usé la palabra nativo digital, no sé si ustedes han escuchado de eso, pero si usted ve este gráfico aquí a la derecha, eso se divide en diferentes generaciones, los últimos 5 generaciones. Yo soy de la generación X, ¿verdad? Y si eres un poco mayor que yo, puede ser que eres de los baby boomers, ¿verdad? Que nacieron en el Segundo Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en este boom económico, ¿verdad? Pero para la gente de mi generación, nosotros todavía vivimos en un mundo donde conocíamos que era una computadora, pero casi nadie lo tenía dentro de su casa, mucho menos era un aparato de uso diario. Cuando yo era chiquito, la idea de una computadora era algo grande que tenían las universidades, que usaban un cuarto entero, que eran enormemente caros, ¿verdad? Ya cuando yo tenía como 15 o 20, bueno, 13 a 15 años, ya comenzaban a introducir los primeras computadoras en las escuelas, pero eran cosas grandes que no tenían mucha capacidad, no eran muy fuertes. Y no era hasta que yo llegué a mis años 20 que la computadora y el celular comenzaba a su auge, ¿verdad? Entonces yo nací en una generación donde había una distinción grande entre el mundo real, que está aquí, y el mundo, digamos, en línea, el mundo digital. Los mileniales, ¿verdad? Los que nacieron cerca del cambio de milenio, ¿verdad? Que crecieron en este mundo, ya se ve que el mundo digital comienza a mezclarse con este mundo real. El generación C y el generación alfa cada vez se va poniendo cada vez más. Y la generación beta, que son personas que han nacido desde más o menos el año 2018 para hoy, se habla de que el mundo digital ha tragado el mundo real. Y yo siento que es importante recordar que las nuevas generaciones que digamos que son parte de esta nueva generación, son personas que nacieron y crecieron durante los años de COVID, ¿verdad? Donde debido al encierro de la pandemia, el mundo digital se aplicaba no solamente a las telecomunicaciones, sino a cada aspecto de nuestra vida, al aprendizaje, al trabajo, ¿verdad? Las compras, la cuestión de entretenimiento, ¿verdad? Todas esas esferas de la vida social del ser humano, del vida de estudio, del vida laboral, del vida de amistad, todo eso se sumió dentro de un mundo digital. Entonces, hablamos de las nuevas generaciones, de los cuales mi hija más chiquita es parte de esta generación, han crecido en un mundo donde cada vez es más difícil diferenciar lo digital de lo real, ¿verdad? Y la anécdota que yo quería compartir al principio es cuando yo fui a visitar la familia este fin de semana pasada, yo entendí de que mis sobrinos, que no son de la generación beta, pero han crecido en este mundo de tecnología, que tienen una forma de interactuar con la vida muy distinto que el mío, ¿verdad? Y una forma que es mucho más distinto entre la vida, digamos, las diferencias entre la generación de mis padres o mis abuelos y el mío, ¿verdad? Mis padres todavía aprendieron con libros, ¿verdad? Mis abuelos, la forma de aprendizaje, de adquirir conocimiento, de compartir ideas, era a través de la cultura literaria, ¿verdad? Hoy en día comienza ese cambio. Entonces, no es solamente un cambio de una generación a otra, sino que hoy estamos en un momento bisagra que cambia, ¿verdad? Entonces, como definición, un nativo digital es una persona que ha crecido con la presencia de la tecnología digital o en la era de la información. Al haber crecido en presencia de las tecnologías, los nativos digitales se sienten cómodos con la tecnología y la dominan. Los nativos digitales son niños que han tenido una exposición significativa a la tecnología, lo que ha moldeado su forma de interactuar con las herramientas digitales, ¿verdad? Y obviamente, entre más actual uno es en términos digamos, de las generaciones, entre más está sujeto a este mundo de la digitalidad, menos interactuamos con la palabra escrita, menos estamos inmersos en la cultura literaria, que fue como el patrón que guiaba la civilización desde hace
cientos de años, ¿verdad? Entonces, según la encuesta de participación pública realizada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, 48%, 48,5% de los adultos en Estados Unidos declararon haber leído al menos un libro en el último año. O sea, menos que la mitad de las personas en uno de los países más alfabetizados en el mundo ha leído un libro, ¿verdad? Este, solo el 37,6% ha leído una novela o un relato corto frente a 45% en el 2012, ¿verdad? La cantidad de tiempo diario que las personas promedio en Estados Unidos dedica a la lectura por interés personal ha disminuido a 0,36 a 0,29 horas al día. Y un estudio en 2024 descubrió que solo uno de cada cinco jóvenes de 8 a 18 años declaró leer algo a diario en su tiempo libre, ¿verdad? Entonces, eso solo son un pequeño como dibujo de un montón de estadísticas que confirman que cada vez más nos interactuemos menos y menos con la palabra escrita, ¿verdad? Estamos cambiando la pantalla por el libro. Eso es un hecho que está bastante comprobado, ¿verdad? Ahora, para que entendamos cuál realmente es los efectos, cuáles son los efectos de este cambio, quiero que comencemos a mirar hacia atrás, al último momento bisagra en la historia, cuando cambiamos de una cultura oral a una cultura literaria. Y para entender eso, yo siento que es importante que entendamos la alfabetización o la palabra escrita, la palabra publicada, el libro es una tecnología, ¿verdad? Obviamente para una persona que vivía en el siglo XII, ¿verdad? En los 1100, este, un libro escrito fue un artefacto, ¿verdad? Una herramienta que nunca habían visto, ¿verdad? Los únicos libros que había eran como tal vez algunos Biblias enormes que estaban escritos a mano que estaban en la iglesia, en la catedral, ¿verdad? Pero un libro que podrían tocar y leer, nadie lo tenía. Esa tecnología era como novedoso para la gente de esa época, ¿verdad? Entonces, para entender el libro y la palabra escrita como una tecnología, quisiera que entendiéramos, que escucháramos esa definición de qué es la tecnología, que lo define un autor que se llama David Kaplan. Él dice, la mejor forma de ver las tecnologías es como sistemas que combinen técnicas y actividades con instrumentos, artefactos, dentro de un contexto social de organización, en el que las tecnologías se desarrollan, emplean y administran. Alteran las pautas de la actividad humana y las instituciones, creando mundos que conforman nuestra cultura y nuestro entorno, ¿verdad? La tecnología consiste no solo en herramientas, no solo en la cosa, ¿verdad? Que tenemos, no solo en este, ¿verdad? Eh, sino también en redes enteras de relaciones sociales que estructuran, limitan y posibilitan la vida social. Entonces podemos decir que existe un círculo entre la humanidad y la tecnología, cada una de los cuales deforma y afecta a la otra. La tecnología se diseñan para reflejar y ampliar los intereses, la actividad y los acuerdos sociales humanos que a su vez se ven condicionados, estructurados y transformados por los sistemas tecnológicos, ¿verdad? Entonces, entendemos la tecnología no como un aparato, no como una cosa, no como una herramienta, ¿verdad? Sino con el conjunto de actividades y los cambios que crea el uso de un cierto artefacto, ¿verdad? El libro era una tecnología, pero digamos, la fuerza y el poder de esa tecnología se tiene que entender en cómo la palabra escrita cambiaba el mundo, ¿verdad? Cómo creó un nuevo entorno, un nuevo ambiente donde el ser humano podría existir. Cómo creó nuevas formas epistemológicas, ¿verdad? Cómo que entendíamos el mundo, cómo adquiríamos conocimiento, ¿verdad? Las tecnologías crean un ambiente, crean un entorno, ¿verdad? Marshall McLuhan, que tuvimos en clases sobre él hace más o menos un año, él era otro que creía mucho en que las tecnologías o lo que él decía, los medios, tienen un enorme efecto sobre cómo es que nosotros entendemos la vida, cómo nos interactuamos con el mundo, ¿verdad? Él decía que toda nueva tecnología, toda extensión o
modificación de las facultades humanas, cuando se le da encarnadura material, tiende a crear un nuevo entorno, ¿verdad? Eh, el momento que nosotros comenzamos a usar un teléfono inteligente, un celular, ¿verdad? Lo que cambia no es solamente cómo usamos, ¿verdad? Sino cómo es que cambia el entorno de las relaciones humanas, cómo cambia el entorno en que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces vemos que la emergencia del mundo digital obedece en parte a la introducción de una serie de aparatos tecnológicos, ¿verdad? El concepto de Marshall McLuhan de que los medios de comunicación como un entorno sugiere que las tecnologías mediáticas no solo transmiten información, sino que también moldean nuestras percepciones, ¿verdad? Es muy diferente. Conseguir conocimiento a través de una lectura lento y académico de un texto y adquirir conocimiento al decir, hola Google, Google, necesito, cuéntame cuál es la raíz cuadrada de 81, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o sea, las tecnologías no solo transmiten información, sino que también moldean nuestras percepciones, nuestros procesos epistemológicos de pensamiento y las mismas estructuras sociales de la sociedad en que vivimos. En lugar de centrarse únicamente en el contenido de los medios de comunicación, McLuhan argumentó que el propio medio, con su estructura y patrones particulares, crea un nuevo entorno que influye en cómo experimentamos y cómo interactuamos con el mundo, ¿verdad? Él decía, era famoso decir que los medios, las tecnologías, cambian siempre la escala, el ritmo y los patronos de nuestras vidas y de la sociedad en que vivimos. Cada nueva tecnología que se introduce, especialmente las tecnologías grandes que ocurren en los momentos bisagras de la historia, ¿verdad? Tienden a cambiar la estructura social en que vivimos, ¿verdad? En el siglo XII, el momento bisagra era como decía, la introducción de la palabra escrita, ¿verdad? Del libro. Iván Illich se definía a él mismo muchas veces como un filósofo de la tecnología. Sin embargo, él veía la tecnología como una actividad humana potencialmente reparadora, ¿verdad? Él entendía que la tecnología es nuestro don, ¿no? Es lo que hacemos como especie, como seres humanos. Tenemos un cerebro inquisitivo. Tenemos el don de la creatividad. Queremos manipular el mundo. Eso es lo que hacemos. Y puede ser una actividad reparadora, una cosa que regenera nuestras relaciones con la naturaleza, que nos hace encajar dentro digamos, de la red de la vida. Pero eso depende si la humanidad es capaz de establecer límites claros a su aplicación. ¿Verdad? En la introducción a este libro, Illich afirma que el cambio en la forma de utilizar e interactuar con la palabra escrita durante el siglo XII ofrece una especie de espejo a las importantes transformaciones de las estructuras mentales que estaban produciendo en la sociedad occidental de esa época. Esencialmente, la adopción de la alfabetización de la cultura literaria y los cambios fundamentales en la forma en que la sociedad se relacionaba con la palabra escrita fue una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia de la humanidad. McLuhan estaba escribiendo y pensando en esto al mismo tiempo de Illich. En el libro más famoso de McLuhan, que se llama Comprendiendo los medios, él dice, el alfabeto y su extensión a la tipografía, o sea, la tipografía en la máquina que hacía la difusión de la palabra escrita mucho más eficiente, hizo posible la difusión del poder, que es el conocimiento, y rompió los lazos del hombre tribal, convirtiéndolo así en una aglomeración de individuos, ¿verdad? La tecnología del momento bisagra del siglo XII, la tecnología de la palabra escrito, nos hizo individuos, ¿verdad? Antes, el conocimiento no era algo individual, ¿verdad? En una cultura oral, poder aprender
o poder saber algo, conocer algo, dependía de la comunidad, dependía de las tradiciones, de la cultura, del momento histórico, el acuerpamiento del conocimiento venía de la comunidad, ¿verdad? Y solamente con la invención del libro, ¿verdad? La invención de la palabra escrita, las nuevas formas de interactuar con ello, se podría comenzar a pensar de que el aprendizaje y el estudio era una opción individual, ¿verdad? Jamás antes era como yo voy a estudiar algo para mí, no, el conocimiento era algo colectivo, dependía sobre la participación del grupo, ¿verdad? Y ahora cambiamos y comencemos a ser una aglomeración de individuos, cada quien con su propia forma de pensar. Illich hablaba que ese momento histórico del siglo XII hizo un paso de la lectura monástica a la lectura escolástica, ¿verdad? Antes, la palabra escrita pertenecía solamente al catedral, ¿verdad? Al monasterio, a un espacio de lectura que era muy como meditativa, ¿verdad? Y la lectura escolástica cambió eso. No se leía solamente en el contexto de la iglesia, de la misa, de la meditación. Se leía para tratar de entender el mundo. Y quería entender el mundo para poder controlarlo, manipularlo, influir sobre ello, ¿verdad? Entonces, este cambio de la lectura como una actividad monástica a la lectura como una actividad escolástica, ese cambio en la forma de relacionarse con la tecnología de la palabra escrita creó un nuevo entorno para las sociedades humanas y permitió algunos de los aspectos definitorios de la modernidad, el individualismo, las relaciones de mercadeo y el poder del Estado. La palabra escrita se convirtió en una herramienta y una tecnología que nos permitió crear nuevos mundos para habitar, ¿verdad? Ese cambio hacia la lectura escolástica, mediante la alfabetización generalizada, creó también la tendencia de la modernidad y sus herramientas a orientarse siempre hacia la eficiencia, la productividad, la previsibilidad y un control cada vez mayor del orden creado por el hombre sobre el orden natural, ¿verdad? La capacidad de leer, de aprender individualmente, desató una explosión de creatividad, ¿verdad? Pero también desató una enorme explosión de ganas, de invenciones científicas, ¿verdad? Cada vez más el ser humano se dio cuenta que se podría sujetar la naturaleza, ¿verdad? Unos siglos después de este comienzo del cambio hacia una cultura literaria, vemos el comienzo de la revolución científica, ¿verdad? Después sigue la revolución industrial, el descubrimiento de los combustibles fósiles. Después entramos en la era de la industrialización, la era nuclear. Después entramos en la era de la computadora y los medios de comunicación. Cada vez nuestra capacidad de usar la palabra escrita para ir descubriendo nuevas cosas cambió la forma en que interactuamos con la vida, ¿verdad? Eh, y Illich, cuando él analiza esa época, este momento de transición, él se fija mucho en este tipo aquí. Ese es Hugo de San Víctor, que era un monje que estaba viviendo en ese tiempo. Y Hugo entendió de que algo estaba cambiando en el mundo en que vivía, ¿verdad? El libro, que antes solo existía un par de ejemplares escritos a mano, que solamente uno o dos monjes podrían leer, algunos escribas, y de repente la palabra escrita comenzaba a ser mucho más disponible, la gente comenzaba a querer aprender, el estudio era como el estudio como individual era una opción que jamás había tenido. Él no se alejaba de eso, no lo criticaba eso. Sin embargo, él quedó en un momento histórico donde no quería completamente olvidarse de las tradiciones de lectura monástica, ¿verdad? De leer con ganas digamos, de realmente influir la parte como meditativa de la vida, ¿verdad? Entonces, para Illich, el Hugo de San Víctor es un guía, un ejemplo de una persona que trata de aplicar una contratécnica a la corriente dominante de la revolución tecnológica de su época. Para Hugo, la lectura era una práctica,
una disciplina que debe siempre orientarse hacia la sabiduría. En lugar de la palabra escrita como un medio hacia un mayor conocimiento, acumulación de inteligencia, que sirve de combustible para el impulso de la técnica de la modernidad, Hugo abogaba para poner límites o restricciones a esta herramienta, a este medio de la palabra escrito, asegurando que se oriente siempre hacia la sabiduría. Las primeras palabras de un libro que escribió Hugo de San Víctor decía, de todas las cosas que hay que buscar en el estudio, en la lectura, ¿verdad? De todas esas cosas que uno puede aprender, la primera es la sabiduría, dice Hugo. Y la sabiduría, según su concepción, debe estar sujeta a ciertas limitaciones que frenen la tendencia humana hacia nuestro pecado ancestral de la arrogancia, ¿verdad? Entonces él entendía que la lectura como herramienta tecnológica permitía muchas cosas, pero solamente si lo podríamos sujetar, limitarlo, asegurar que esta nueva herramienta estaba en servicio, ¿verdad? A la humildad, a la construcción de un mundo mejor y no a la arrogancia humana, ¿verdad? Si situamos la herramienta de la palabra escrita en esta dicotomía entre la necesaria moderación tecnológica que se oriente hacia la humildad o la tecnología como herramienta para imponer mundos controlados por el ser humano, queda bastante claro que el segundo es quien ganó, ¿verdad? En este momento histórico, en este momento bisagra, en el siglo XII, habían dos formas, dos propuestas sobre la mesa sobre cómo usar esta tecnología, ¿verdad? Alguna gente decía, no, la lectura, el libro, eso nos va a desatar la capacidad de sujetar el mundo natural, ¿verdad? Ya no tenemos que estar parte de la naturaleza, podemos crear nuestros propios mundos, construir nuestros propios torres de Babel, ¿verdad? Crear un mundo según nuestra semejanza, lo que queremos imponer. Y la otra propuesta sobre la mesa es que no. Eso es una nueva herramienta que nos puede abrir nuevas fronteras, que puede permitirnos ahondarnos, pero tiene que ser en servicio a la sabiduría, en servicio a la humildad, en servicio al balance y el equilibrio correcto, ¿verdad? Y quien ganó fue las ganas de dominar, ¿no? La idea de que el ser humano podría construir su propio mundo. Y por los últimos 900 años ha sido firmemente dominado por la arrogancia de la narrativa de que el hombre puede crear su propio mundo. En los tiempos de Hugo, la práctica de lecturas sagradas se estaba degradando hasta convertirse en el pragmatismo de utilizar el mundo escrito para crear un mundo gestionado por el hombre. Hoy en día, el mundo de la adquisición de conocimientos a través de la palabra escrita está dando paso a la eficiencia, la facilidad y la comodidad de subcontratar nuestro pensamiento a la computadora, a los algoritmos y a las herramientas cada vez más potentes de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora estamos haciendo la transición, ¿verdad? A un nuevo momento bisagra, ¿verdad? Por los últimos 900 años, la palabra escrita, lo que comenzó a tomar fuerza en el siglo XII, ¿verdad? Y ha guiado todo este descubrimiento de la modernidad, ahora estamos en un momento de una nueva revolución tecnológica, ¿verdad? De un nuevo momento bisagra, donde la misma capacidad de pensar del ser humano, el proceso en sí de adquirir conocimientos, ya no es, ya no viene de la palabra escrita, ya no viene de la cultura literaria, ¿verdad? Viene más bien del mundo digital, ¿verdad? Y hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que cada vez más la gente está queriendo subcontratar el proceso del pensar, están queriendo amputar el cerebro humano para algo que en teoría es mucho más eficiente, más eficaz en pensar por nosotros mismos, ¿verdad? Yo siento que es importante que preguntamos, junto con Illich y con Marshall McLuhan, cómo debemos de interactuar con las tecnologías que hay en nuestras vidas, como una extensión de nuestras propias capacidades y habilidades o como algo que amputa, ¿verdad? Una amputación de, digamos, de la capacidad y de autonomía del ser humano, ¿verdad? McLuhan diría que en la era mecánica, ¿verdad? Que comenzó con este momento bisagra de la alfabetización, amplió y amputó a nuestras capacidades físicas y corporales, ¿verdad? Entonces, en la era mecánica,
¿verdad? El ser humano ya no trabajaba la tierra con un asadón, con su mano, sino con tractor, ¿verdad? En la era eléctrica, las tecnologías ampliaron y terminaron amputando nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Ya no vemos con nuestros ojos, sino a través de la pantalla. Ya no escuchamos con nuestros oídos, sino con los sonidos que vienen hacia nosotros por los radios, la televisión y los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, las innovaciones tecnológicas tienden a reemplazar lo que antes hacíamos por nosotros mismos, ¿verdad? Un ejemplo que me parece interesante, antes, para poder comunicar con un ser querido que no estaba viviendo con nosotros, sentábamos para escribir una carta, ¿verdad? Y tomamos el tiempo para pensar y escribimos una carta a mano. En este caso, el lápiz y el papel era como una extensión de nuestra mano y de nuestro cerebro, una forma de poner en escrito una idea que teníamos en nuestro cerebro y un sentimiento que teníamos en nuestro corazón, ¿verdad? Después, con las innovaciones de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Ya en vez de una carta bien escrito, era un correo electrónico. Después era un mensaje de texto, ¿verdad? Hoy en día, yo leí una estadística el otro día que cada día hay más o menos 1,5 millones de prompts en ChatGPT, donde la gente pide a la inteligencia artificial que escriba una carta de amor, una carta íntima a un miembro de una familia o una persona querida, ¿verdad? El ser humano ha perdido la capacidad de expresar sus pensamientos, sus sentimientos, y hoy en día están subcontratando esta capacidad a una tecnología. Eso es un ejemplo de una amputación, ¿verdad? Marshall McLuhan decía que la última, el final, la extensión final, la amputación final del ser humano sería la simulación tecnológica de la conciencia, ¿verdad? Cuando en vez de, o sea, las tecnologías antes amputaban nuestra habilidad física, después amputaba nuestra capacidad sensorial de interactuar con el mundo. Y ya ahora las mismas como tecnologías están amputando nuestra capacidad de pensar, ¿verdad? La cuestión de fondo es, ¿van a ser nuestras tecnologías extensiones de nuestras capacidades naturales que podemos controlar y dirigir de forma autónoma, o llegarán nuestras tecnologías a amputar y sustituir nuestras capacidades, ¿verdad? Illich murió mucho antes de que el mundo digital nos hincara realmente el diente, ¿verdad? Sin embargo, creo que él también comprendió que estábamos en la cúspide de otro momento bisagra. Al final del libro, El viñedo del texto, él dice, él decía, una vez inventadas estas herramientas, hablando de textos de referencia que convertía el libro en un almacén de conocimiento, hablando de cómo las primeras enciclopedias que se escribían en los siglos XII y XIII, ¿verdad? Una vez que la gente comenzaba a acumular toda la información y escribirlos en libros que después se podría referenciar, de hacer que la adquisición de conocimiento fuera cada vez más fácil, más disponible, más accesible, ¿verdad? Entonces él decía, una vez inventadas estas herramientas, permanecen fundamentalmente inalteradas hasta los programas de composición de textos de los años 80. Solo entonces comienza una mutación de profundidad comparable. Lo que él quiere decir ahí es que la forma de adquirir conocimientos básicamente fue lo mismo desde el siglo XII, ¿verdad? Hasta más o menos el año 1980, ¿verdad? Si uno quería adquirir conocimiento, se iba a la biblioteca, abría leía un libro, hablaba con un profesor que tenía una enorme cantidad de información en su cerebro, ¿verdad? Hablaba con un anciano que había estudiado algo, ¿verdad? Pero la forma de adquirir conocimiento era a través de la cultura literaria de la palabra escrita, ¿verdad? En los años 80 yo no tengo ni idea cómo eran los programas compositores de textos de los años 80, pero yo me imagino que su sofisticación era relativamente patética en comparación con las inteligencias artificiales que hoy en día tienen la capacidad de componer poesía, de inundar el Internet con videos e imágenes profundamente falsos. Se hacen pasar hoy en día por terapeutas, compañeros, amigos e incluso parejas románticas para millones de personas en nuestro mundo totalmente roto, ¿verdad? Hoy en día, la inmersión
en el mundo digital, en el sentido no solamente que la mayor parte de nuestras vidas ocurre a través de una pantalla, sino que cada vez más estamos subcontratando nuestra propia capacidad de pensar a una máquina, a un algoritmo, a un programa de inteligencia artificial. Eso implica para Illich un cambio, ¿verdad? Una mutación de profundidad comparable con lo que ocurrió en el siglo II. ¿Verdad? Estamos inmersos de lleno en este momento bisagra, en el que la transición de una cultura, una sociedad alfabetizada a una cultura, una sociedad digital, está transformando nuestro lenguaje, ¿verdad? La alfabetización, la adquisición de conocimientos y los consiguientes tsunamis en nuestro comportamiento personal, las formas de cultura, de organización, de sistemas políticos, económicos, etcétera. Pero más allá de lamentar la pérdida del libro, debemos reflexionar profundamente sobre las implicaciones para este momento bisagra para nuestro futuro, ¿verdad? Está bien. Hemos llegado a un momento bisagra, una nueva tecnología que está cambiando profundamente qué significa ser ser humano, qué significa aprender, qué significa conocer, ¿verdad? ¿Qué significa ser inteligente, la inteligencia humana? Todo eso está en juego hoy en día, todo eso está cambiando, ¿verdad? Y para poder entender este momento bisagra, es importante entender que estamos viviendo en eso, ¿verdad? Y yo creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos viviendo un cambio sísmico de épocas históricas, ¿verdad? La antigua maldición, que vivas en tiempos interesantes, es una caracterización de nuestra era, ¿verdad? McLuhan denominó la transición de la cultura letrada a la era eléctrica. E Illich en sus últimos años también hizo referencia a algunos de esos cambios que se avecinaban. La transición del modelo individual alfabetizado y guiado por el Estado-Nación de los últimos 900 años de modernidad al modelo post-alfabetizado, una era completamente digital y dominada por la informática y ahora dominada por la inteligencia artificial, es muy probablemente otro de estos momentos bisagras, ¿verdad? Entonces, para entender este momento bisagra, yo siento que es importante regresar y tomar algunas lecciones de lo que podemos ver del siglo XII. ¿Cómo es que la gente interactuaban con esta nueva tecnología? ¿Cómo es que intentaban como realmente tener sentido en un mundo, en una cultura que estaba fragmentando, ¿verdad? Y Hugo de San Víctor, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de la postura de alguien como él, que vivió de forma similar la sacudida sísmica de la transición de la cultura oral a la cultura letrada? Entonces yo quisiera como mencionar tres cosas que veo y que Illich como menciona en la actitud de Hugo de San Víctor. Uno, la importancia de no perder la discreción y el juicio en el deslumbramiento de las nuevas posibilidades tecnológicas, ¿verdad? Uno tiene que entender que a pesar de que las nuevas tecnologías pueden parecer brillantes y algo que nos llama la atención. No debemos de ser tan abrumados que perdemos nuestra capacidad de reflexión, ¿verdad? De crítica, de una forma de discernir sobre cómo es que estas tecnologías pueden beneficiarnos y realmente cómo no, ¿verdad? Y eso implica no creer todo lo que se dice sobre las promesas de que esta nueva tecnología va a liberar el ser humano, que va a curar el cáncer, que va a hacer eso, que va a hacer lo otro. Tenemos que interactuar con ello de una forma razonada, ¿verdad? Segundo, la necesidad de mantener un pie arraigado en el pasado, un ojo mirando hacia atrás, hacia la memoria y la solidez de lo que se está transformando, como una especie de ancla en la tormenta de los cambios de entornos tecnológicos. En el momento de Hugo de San Víctor, ¿verdad? Él no rechazaba la palabra escrita, pero tampoco echaba a la basura su tradición como monje de la lectura monástica, la lectura meditativa, ¿verdad? Él lo que decía es que qué bueno que ha llegado este nuevo momento, esa nueva tecnología. Ahora tenemos que interactuar con ella, anclando eso en la búsqueda siempre de sabiduría, ¿verdad? No tenemos que usar esta tecnología solo para
crear un mundo de individualistas, de tratar de sujetar el mundo natural a nuestros diseños y a nuestros deseos, sino usemos esta capacidad de leer, de estudiar, ¿verdad? Para ir buscando siempre la sabiduría, ¿verdad? Y por último, la conciencia de las siniestras intenciones de los nuevos cuadros o sacerdocios en su deseo de perpetuar sus privilegios y las estructuras de dominación a través de su destreza con las nuevas herramientas y su monopolio radical a la hora de determinar cómo deben gestionarse y emplearse. En el momento Hugo, él se dio cuenta de que hubo una nueva como clase escolástica, ¿verdad? Una nueva clase de escribas que se dio cuenta de que el poder ya no radicaba en el feudalismo, ¿verdad? En ser un hijo de un varón o un hijo de un rey, ¿verdad? Que este momento histórico estaba muriendo, pero esta gente buscaba mantener siempre privilegios económicos, el poder político, el poder económico y lo social, a través de utilizar esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Hugo estaba consciente de eso. De la misma forma, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que las nuevas tecnologías digitales no son democráticas, ¿verdad? No son una liberación del ser humano de, digamos, de todos los problemas que hemos tenido, sino son tecnologías que son controlados, dirigidos, administradas por las personas más poderosos y más ricos que jamás han existido en esta tierra, ¿verdad? Una nueva cadra de sacerdocio, ¿verdad? De sacerdocio digital. Y tenemos que entender de que sus deseos no son benignos para nosotros, ¿verdad? Y la forma en que interactuamos con esas tecnologías tiene que tomar en cuenta esa relación de poder existente, ¿verdad? Por último, quisiera terminar con cuatro preguntas para dejarlos, digamos, algunas inquietudes. Uno, en este momento bisagra de la transición al mundo literario, al mundo digital, ¿qué se está perdiendo, verdad? ¿Qué se está dejando atrás o descuidando en esta transición de un mundo alfabetizado a un mundo totalmente digital, verdad? No solo enfoquémonos en lo que se gana con la tecnología digital, también bueno, seamos suficientemente honestos para hacernos la pregunta, ¿qué es lo que perdemos también, verdad? ¿Qué elementos de la autonomía humana se están sacrificando por la supuesta facilidad, comodidad y eficacia de lo digital, ¿verdad? ¿Quién controla, dirige o se beneficia de este momento bisagra? ¿Quién se está posicionándose como los nuevos dueños del mundo a través de su destreza con las nuevas tecnologías que están afectando nuestro entorno humano? Y por último, ¿cómo podemos situarnos en la línea divisoria, ¿verdad? Con un pie en el futuro y un pie en el pasado, de este momento histórico, con un pie a cada lado, y siempre buscar actuar con, de forma autónoma, ¿verdad?